Y son 20 millones de personas las que están desplazadas en todo el hemisferio. Eso ha dicho esta tarde, es un dato que ha repetido este jueves el propio secretario Alejandro Mayorkas, es un dato que con frecuencia usa. 20 millones de personas. Y lo usa para también subrayar que la situación de caos en la frontera sur estadounidense está lejos de ser un problema de su país exclusivamente. Y es verdad, le hemos mostrado las imágenes como las que acabamos de ver en Danlí, entre muchas más. Me acompaña Alberto Brunori, él es el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y el Caribe. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Y primero, para nuestra audiencia y para entender mejor, ¿cuál es la función de esta oficina y la tuya en este desafío migratorio? Muchísimas gracias, Gabriela, por invitar a la oficina y al suscrito. Mire, la oficina promueve, protege y hace respetar o pretende hacer respetar los derechos humanos de todas las personas y en este caso en particular de las personas migrantes. Y en particular con atención a los grupos vulnerables. Estamos hablando de, por ejemplo, mujer embarazada o grupos de la diversidad sexual que no solo enfrentan, digamos, violaciones a derechos humanos en sus países, por lo cual tienen que salir, sino que muchas veces son como revictimizadas a la hora de transitar o llegar a los destinos en otros países. Y un poco nosotros con la oficina, en coordinación con otras oficinas a lo largo de Centroamérica, desde Panamá para arriba, digamos, hacia el confine norte de México, monitoreamos la situación para prevenir las violaciones que sabemos están dando, son documentadas, nos las cuentan, la vemos todos los días. En el contexto de lo que está ocurriendo con la expiración de ese título 42, esa medida que ha permitido que funcionarios estadounidenses expulsen de forma más rápida a migrantes que están pidiendo asilo, ¿qué posicionamiento han tenido ustedes? Sí, mira, cuando el alto comisionado se enteró de un poco de cómo eran las medidas que se iban a adoptar, fue bastante claro en decir que son siempre bienvenidos todos los esfuerzos para ordenar y hacer más segura la migración. Entonces, en ese sentido, cualquier esfuerzo es siempre bienvenido. Ahora bien, el problema es que esos esfuerzos para ordenar y hacerla segura no puedan, digamos, incidir negativamente sobre los derechos humanos u otros derechos humanos. Me explico. Por ejemplo, muy positiva que se dé un trato a los nicaragüenses. Yo, digamos, cubro Centroamérica, cubro Nicaragua. Eso lo vemos, por supuesto, positivamente, pero digamos, el rechazar, digamos, de manera grupal no es acorde a los estándares internacionales y cada persona debe tener derecho a una entrevista individual en el país para poder explicar las razones, para poder, digamos, armar el caso como debe ser. Y eso, digamos, es lo que preocupa en esta medida y que puede ocasionar una cierta problemática en los próximos días, semanas y meses si no se toman las medidas correspondientes. Aquí de lo que hablamos también es de personas despojadas de sus derechos, en los casos más dramáticos, pero al final renunciando a esos derechos que no los ven percibidos en sus países de origen, haciendo un trayecto en donde distintas autoridades en los diferentes países de tránsito y quizás hasta en Estados Unidos son las responsables de garantizar pues estos derechos de los que estamos hablando. Pero ¿qué estás viendo tú en los últimos meses que te preocupa? Sí, no, gracias por la pregunta. Mira, lo que estamos viendo es que hay muchas personas y en el caso de Panamá hemos tenido 248,000 en el año pasado y ahora en 4 meses ya tenemos más de 100,000 personas que están transitando por Panamá y todos vienen cruzando la selva y todos vienen con una historia, digamos, difícil, cruda. Por ejemplo, que no han tenido derecho a la educación, no han tenido acceso a la salud. Varios factores, digamos, de dificultad.
y entonces de alguna manera no han podido gozar sus derechos humanos en el país de origen y revictimizarlo en tránsito, inclusive en destino, evidentemente eso no puede ser. Entonces vemos la necesidad de acompañar a esa persona y darle una esperanza, porque al final las personas lo que andan buscando es una esperanza de un futuro mejor, por un lado. Por el otro, hay casos difíciles, como el caso de Nicaragua, donde la gente escapa, por ejemplo, por situaciones de abuso de autoridad, o inclusive algunos han sido despojados de la nacionalidad. Y ese tipo de violaciones son violaciones extremadamente graves que ameritan, digamos, que las personas puedan tener derecho a un asilo en condiciones dignas. ¿Qué estás viendo en el caso de los niños o de las mujeres, por ejemplo? Sí, mira, no son pocos. Para empezar, digamos, de los niños, son 1 de 5 personas que transitan en el Darién son niños o adolescentes o niñas. Y de estos, la mitad son entre 0 y 5 años. Son realmente, yo he visto bebés, o sea, no puedo describir, realmente es un escenario, una escena bastante difícil inclusive para poderla transmitir. Y incluso hemos escuchado de personas, de mujeres que han sido violadas cruzando la selva por grupos delincuenciales, grupos de crimen organizado. A pesar de ser inaccesible, pues evidentemente los grupos de crimen organizado se mueven y las personas tienen derecho, por ejemplo, a la justicia. Y eso lamentablemente no siempre sucede. Pues te agradezco esta aproximación a lo que es el trabajo que hacen ustedes en términos de derechos humanos, que no es una tarea fácil, y para los estados que a veces quedan superados también en vigilar y resguardarlos. Alberto Brunori es representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Centroamérica y el Caribe. Gracias. Muchas gracias.